Buenos días, ingeniero. A continuación, a presentar el trabajo autónomo 4 sobre la investigación y documental y exposición sobre un sistema biológico biotecnológico en el cual se encuentran relacionados los balances de masa y de energía. Se puede evidenciar el artículo y que se encuentra en cuartil 1. En este caso tenemos las evidencias del artículo y también los datos como los flujos de entrada y los flujos de salida que están dentro del artículo, como se puede evidenciar en la página 11 y en la página 8. En los flujos de entrada tenemos la velocidad de aireación de 0.3 volumen de aire sobre el volumen de líquido por minuto, y la concentración del glicerol en medio de 1% y la concentración de metanol de 0.5. En los flujos de salida tenemos el volumen de llenado máximo del 85% en el bioreactor, que es de 100 metros cúbicos, lo cual nos indicará que el volumen total del bioreactor será de 85 metros cúbicos y el consumo de energía de la potencia que será de 0.43 kilovatios. Teniendo en cuenta también que este estudio nos presenta un modelo mecanístico para optimizar el consumo de energía y en fermentaciones aeróbicas a escala industrial, específicamente en bioreactores de 5 a 100 metros cúbicos. En este caso, el enfoque se centra en reducir el gasto energético durante varios procesos involucrando varias variables como la geometría del bioreactor, parámetros microbianos y condiciones operativas, con restricciones físicas como la flotabilidad y la formación de espuma. En este caso el proceso será biológico porque se basa en las fermentaciones aeróbicas, pero también tiene relación con un proceso biotecnológico. Tenemos en este caso los diagramas de flujo másico, que tenemos al sustrato como es el glicerol en una concentración de 10 gramos sobre litros y un aire, en este caso el aire que será el oxígeno de 0.3 a 0.5 bbm, que en este caso estará representado por los datos anteriores de los flujos de entrada y también un inóculo de 0.2 gramos sobre litros y una generación también de 200 milimol de litros sobre hora, y tenemos también una acumulación que en este caso será de 0 porque está en estado estacionario. Tenemos también un consumo de 200 milimol por litro sobre hora, y los flujos de salida que son de los gases residuales, que es del dióxido de carbono y del oxígeno. El dióxido de carbono con un 12% y el oxígeno con un 16% y la biomasa de 60 gramos sobre litros. Y el dióxido de carbono disuelto, que en este caso será de 0.8 milimol sobre litro. Tenemos los balances de la biomasa, del sustrato y del oxígeno disuelto y también en este caso del dióxido de carbono gas disuelto y emitido, que hablaría en este caso de la acumulación, pero se encuentra en un estado estacionario. Y tenemos el diagrama de flujo energético, que en este caso tenemos los flujos de entrada del aire comprimido y el trabajo mecánico con un valor de 0.5 kilovatios sobre metros cúbicos y una refrigeración de 8.5 kilovatios sobre metros cúbicos, que en este caso va a remover el calor para una agitación o una aeración, y una energía por alimentos tales como los sustratos y los nutrientes, y un calor metabólico que contribuye a este diagrama, que es de 9.6 kilovatios sobre metros cúbicos, una acumulación de 0, no existirá acumulación porque está en un estado estacionario, y una agitación más un compresor, que es la del consumo de 0.9 a menos 1.2 kilovatios sobre metros cúbicos, y los gases calientes de flujo de salida, que es de 2 a 3 kilovatios, y biomasa más el producto. Tenemos el balance energético, que nos da igual al calor menos el trabajo, más menos el trabajo, que es menos la sumatoria de las masas por entalpías de entrada tanto y también de salida. Tenemos el balance general de masa y también energético, que nos daría una diferencial de masa sobre la diferencial del tiempo,
igual a la sumatoria de entrada menos la sumatoria de masa de salida, más la generación y menos el consumo. Tenemos también la diferencial por especie, que es la biomasa, el sustrato, el oxígeno y el dióxido de carbono disuelto, como se mencionó anteriormente. Y también la cinética microbiana, con una tasa de crecimiento microbiano mono que utiliza en relación al potencial químico y a la entropía. La tasa de consumo de sustrato también, que está relacionada con la diferencial de la entropía y la diferencial del tiempo y el potencial químico, y una tasa de producción de biomasa. En este caso tenemos las 5 etapas del sistema y también el balance combinado, como es el balance de masa y el balance energético, como la inoculación, el crecimiento exponencial, la limitación del oxígeno y la fase estacionaria. En la primera etapa tenemos a la inoculación, en la cual está relacionada la entrada del sustrato, como es el glicerol o el metanol, dándonos al resolver los cálculos un valor de cero, que es decir, habrá poca energía generada y una baja carga térmica. En la etapa 2 del crecimiento exponencial tiene una mayor agitación y un calor metabólico mayor, es decir, requiere una energía mínima para la agitación. En estos cálculos tenemos un valor de 327.000 kilojoules sobre hora y una limitación de oxígeno que donde el OTR ya no cubre al OUR y comienza a limitar el crecimiento y se generará más dióxido de carbono para un metabolismo anaeróbico. Al resolver sus cálculos tenemos un valor de mayor a 1, que es de 9, y un OUR de 9.2. En este caso el RQ, que es un cambio en respiración, y en la etapa de la fase estacionaria tenemos que el sustrato está agotado, manteniéndose en un nivel bajo, y en este caso estará la biomasa estable. Al resolver sus cálculos tenemos un calor de enfriamiento que es de 612.000 joules sobre segundos. Y como quinta etapa tenemos el agotamiento y la muerte celular, en la cual se disminuye la biomasa y hay una muerte o autólisis y una baja actividad metabólica. El oxígeno y la energía requeridos son muy bajos. Y al resolver sus cálculos tenemos que es menor a cero, porque si el calor se enfría se mantiene constante y el sistema pierde calor y temperatura. En la parte 4 tenemos valores hipotéticos, en este caso para un bloqueo, y se produce un bloqueo parcial del compresor, que en este caso estará reduciendo el flujo del aire al 50% y el sistema pasa de una capacidad de transferencia de oxígeno OTR de 200 milimol sobre litro por hora a 100 milimol sobre litros por hora. En este caso tenemos el primer paso, que es el igualar el OUR a OTR para encontrar el límite de biomasa. El OUR está relacionado con el potencial químico, variables como X y Y, en el cual tenemos los valores que son hipotéticos y reemplazamos con un 0.4 y el 1.15 tenemos la OTR nueva, que es de 100 milimol sobre litros por hora, que es igual a 3.2 gramos sobre litros por hora, y dándonos como resultado final un 9.2 gramos sobre litros. Y en este caso el límite másico, que sería en este caso la respuesta obtenida de 9.2 y un tiempo estimado para alcanzar el límite del crecimiento exponencial, que será un tiempo de 9.6 horas. Y como parte final tenemos la parte 5, que es de la falta total del sistema de enfriamiento en un bioreactor, tal como bomba, intercambiador o una válvula. El proceso afectado se verá en este caso en la etapa 2, en la etapa 4, que en este caso era el crecimiento exponencial, y la mayor generación de calor que ocurre aquí por la agitación y el metabolismo. Tenemos los siguientes datos como la velocidad, la densidad, el calor específico, el calor que entra y el trabajo total. Realizamos los cálculos con las siguientes fórmulas y tenemos un calor de 612 kilojoules sobre segundo, una masa de 1200 y una densidad en total de 0.15 kilos sobre segundos, y el tiempo hasta el límite térmico será de 2.22 horas, que es una falta total de refrigeración que alcanzará el sistema. Gracias.